Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Espero que estén todas muy contentas. Gracias por acompañarnos hoy en esta Ladies Talk. Antes de arrancar, quiero contarles un poco de Ladies Branch y de qué se trata esta comunidad, porque sé que hay algunas chicas nuevas que se están sumando por primera vez a nuestra comunidad hoy. Así que muy bienvenidas a todas. Ladies Branch es una comunidad de networking y capacitación para mujeres emprendedoras que nació en el 2009 acá en Buenos Aires, Argentina. Es una comunidad que yo creé porque tenía la necesidad de conectarme en aquel momento con mujeres emprendedoras para animarme a emprender. Y bueno, ya son 12 años de vida de esta comunidad y de un espacio donde conectamos a mujeres porque creemos que juntas tenemos muchas más posibilidades de no solo lanzar nuestro proyecto, sino hacerlos crecer, conectarnos con otras mujeres que están en la misma sintonía, aprender de nuestras experiencias, aprender de mujeres que ya pasaron por el camino al cual nosotras queremos llegar. Y bueno, y es un espacio en el cual están todas bienvenidas para compartir sus experiencias, hacer preguntas, compartir desafíos, aprender. Así que súper felices de que estén hoy acá. Bueno, y mi nombre es Marina Ponzi, para las que no me conocen, igual veo muchas caras conocidas. Y bueno, les cuento, nosotras, como toda comunidad pre-COVID, hacíamos un montón de eventos presenciales, hoy nos pasamos al online, así que también es como un gran desafío y nos encanta como poder verles las caras y aunque no nos podemos ver en persona, tener esta sensación de que podemos seguir juntas. Y parte de esto nuevo y de esta nueva propuesta que tenemos como comunidad es hacer este tipo de charlas e invitar a referentes, a mujeres emprendedoras expertas en un montón de diferentes temáticas para aprender, tocar diferentes temas y poder tener conversaciones interesantes y de calidad que nos aporten valor. Así que hoy tenemos de invitada a Dani Morales, que les voy a leer la presentación, así no se me pasa nada. Dani Morales es comunicadora social y consultora en marcas, es especialista en storytelling y estrategia y acompaña a emprendedores, marcas y creativos a encontrar su voz y comunicar lo que hacen a través de una estrategia única, o sea, contar su propia historia, que es un poco lo que vamos a ver hoy en esta charla. Y Dani también trabaja en Team Remoto, que es la agencia de marketing de Vero Ruiz del Viso, como consultora en estrategia y creatividad. Así que hoy vamos a hablar de cómo utilizar nuestra historia, la historia personal y de nuestro emprendimiento para poder salir a conectar con otras personas, sean clientes o stakeholders o personas que están alrededor de nuestro emprendimiento. Así que quién mejor que Dani para acompañarnos en este camino. Así que Dani, ya te dejo, te doy la bienvenida. Gracias a todas por sumarse y bueno, todas felices de poder escucharte. Mari, qué emoción, qué emoción. Y me emociona un montón porque soy venezolana y cuando uno empieza a buscar referentes, cuando uno llega al país, tu nombre es uno de los primeros que aparece, así que te sigo desde hace un montón y estar aquí casi 3 años después es muy emocionante para mí. A todas, gracias por venir. Valoro muchísimo su tiempo y que estén acá, sobre todo en unos tiempos en donde todo nos demanda demasiada atención. Bueno, ya María adelantó un poquito de mi presentación, ahorita yo también les voy a contar un poco más. Bueno, voy a presentarles, me cuentan si se ve todo bien y probablemente van a ver que voy a reducir la presentación cuando quiera leerlas y voy a volver a ampliar de nuevo cuando siga conversando, porque cada tanto me gusta mirar el chat por si me están contando algo por allí. Así que me cuentan si todo se ve bien hasta ahora. Súper. A ver, ahí está. Estoy seteando algo en mi compu. Un segundo. A ver, súper. Ahí estoy. Buenísimo. Antes de hablarles un poquito más de mí, quiero empezar con una historia, por supuesto. Si hoy vamos a hablar de historias, empecemos con una historia. Y esta historia transcurre cuando yo estaba recién llegadita a Buenos Aires. Yo llegué a Buenos Aires en primavera, así que encontré una Buenos Aires muy linda. Y esta muchachita entusiasta, incluso estando en Venezuela, no había salido todavía, decidió comprar como una entrada a un congreso de periodismo, que es el congreso de periodismo que organiza FOPEA todos los años y que para ese año, en el 2018, lo realizó en la Universidad de Palermo.
Aquí les adjunto prueba de lo que les digo. Entonces, esta muchachita, súper entusiasta, ilusionada por devorarse un nuevo país, por encontrar nuevas oportunidades, fue a este evento con el feeling de sentir que iba a conocer a muchos periodistas que la iban a descubrir, que se iban a dar cuenta que era muy talentosa y que probablemente de ese encuentro, a 10 días de haber llegado a Argentina, yo iba seguramente a encontrar mi primera oportunidad, mi primer trabajo. Entonces, adjunto prueba de la Daniela que estaba lista para ser descubierta. Bien, en ese evento, no sé si fui yo que me senté al lado de él o él se sentó al lado de mí, pero yo terminé al lado de un señor mayor que, para efectos de esta historia, porque no le pedí permiso para revelar su nombre, lo vamos a llamar Martín. Martín, debo decir que al principio un poco lo subestimé, porque bueno, un señor mayor de 50 años, uno pensaría que va a conectar mejor con alguien que es contemporáneo a uno. Sin embargo, bueno, Martín resultó ser muy chévere, empezamos a hablar, obviamente al medio segundo se dio cuenta que no era argentina, me dijo, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Eres periodista? Yo le empecé a contar mi historia y entre varias cosas que le dije, recuerdo dos puntuales. Una era que yo había elegido Argentina porque es un país futbolero y a mí me encanta el fútbol. Y la otra era que yo no había salido solamente de Venezuela por situación país y contexto que todos conocemos, sino también porque había tenido un año atrás, en ese momento, un accidente de tránsito que me tuvo como de baja sin poder trabajar más o menos un año. Y en ese año yo tuve mucho momento de reflexión y me di cuenta que lo que yo buscaba estaba ya fuera de Venezuela. Entonces, bueno, motivada por esa hambre, salí del país. Ahora bien, en este evento, mientras transcurren las ponencias, se sube al escenario una persona muy importante que era algo así como la directora de programación de América. Entonces, bueno, todo el mundo la recibe, aplaude y demás. Y yo me doy cuenta que mientras esa persona está hablando, voltea hacia donde estoy yo y mira particularmente, ¿no? Y de repente hace una pausa para decir lo siguiente. Y dice, bueno, yo quiero hacer un paréntesis en lo que estoy diciendo porque acabo de darme cuenta que en la audiencia está Martín. Y Martín es la persona que a mí me descubrió y la persona que a mí me hizo ser la periodista que soy hoy. Y estoy muy emocionada, así que quiero que le demos un aplauso y tal. Total, que todo el mundo voltea hacia donde estaba yo, o mejor dicho, hacia donde estaba Martín, que estaba al lado mío. Y yo me di cuenta, listo, o sea, lo logré demasiado. Soy amiga de la persona que ya me descubrió, somos mejores amigos, soy, mejor dicho, soy un diamante en bruto en este momento. Entonces resulta que, bueno, pasa Martín y yo, mejores amigos, conversando, y cuando estamos llegando como al final de la conferencia, yo sí veo que la gente se saluda, la foto, aparte era profesor de la Universidad de Palermo y demás, y él sí me ve como un poco abrumada con tantas personas a su alrededor y me dice, dame una tarjeta de presentación que se la quiero dar a ella. Ella era la mujer bueno, que lo acababa de mencionar enfrente de todo el mundo. Adivinen si yo no tenía tarjeta de presentación para darle. Obviamente no tenía tarjeta de presentación porque yo ni siquiera sabía cómo me llamaba en ese momento a 10 días de haber llegado a Argentina. Total que no hubo tarjeta de presentación, pero sí hubo número telefónico, después mail, él me pidió que le enviara mi currículum y total que todo esto se convirtió en recomendaciones que ni yo misma me pude creer. Y entre varias recomendaciones que él hizo a diferentes medios de acá de Argentina, están estas que decían cosas como, esta joven venezolana me pareció con tanto empuje y formación que me atrevo a recomendarla para que la evalúen. Espero no incomodarte, pero sé que ella vale el intento. O esta otra. Tuve la oportunidad de conocer a esta entusiasta joven especialista en periodismo deportivo que me pareció una joya. Deberías conocerla y si pudieras guiarla. O este último, modestia aparte, el presidente de FOPEA, y le escribió, durante tu congreso conocí a una joven encantadora con altísima capacitación en el uso de tecnología en periodismo deportivo. Me parece que tiene mucho empuje. Ahora bien, para este momento yo conocía el poder de las historias, porque yo soy periodista y eso no los enseñan en la universidad, te enseñan a contar historias por el poder que tienen. Pero no fue hasta este momento en que yo pude experimentar el poder de mi propia historia. Entonces, esto que yo hice con Martín, que bueno, anecdótico, si me dieron trabajo o no, salieron oportunidades de allí, pero
yo me di cuenta que esto que había hecho con Martín lo tenía que volver a repetir. Entonces yo volví a echar el cuento a nuevas personas, pero esta vez era como más estratégica. Yo decía, bueno, lo que más le llama la atención es esto, entonces esto lo cuento con más emoción, o esto que se me olvidó lo tengo que agregar porque me parece importante. Y así fui contando historias, y eso es lo que me ha traído hoy a estar aquí con ustedes y a conseguir las oportunidades que he conseguido en Argentina. Entonces, el primer aprendizaje que quiero que se lleven de esto es que las historias impulsan un cambio y pueden empujarnos hacia adelante o también pueden frenarnos. O sea, pueden empujar a Martín, por ejemplo, a decir, meto las manos en el fuego por esta niña que solamente conocí 4 horas y que le estoy escribiendo al presidente de Fopea para que le dé una oportunidad, o también pueden frenar a la persona y decir, yo ni loco recomiendo a esta persona. Entonces, una gente que se presenta, ahora sí les voy a hablar un poquito más de mí, además de lo que dijo Mari, y entonces entramos a profundidad en el tema. Bueno, yo soy Daniela, pero aquí entre nos me gusta que me digan Dani. Soy periodista, comunicadora y consultora de marcas, aunque cuando me canso de las etiquetas, me gusta decir que soy un verbo en evolución constante. Porque Acuario, levanten la mano los acuarios de esta sesión, rebeldía y libertad a todo lo que da. La comunicación me ha dado la oportunidad de pasar por diferentes medios como la televisión, la radio, los medios digitales, y poco a poco fui migrando a lo que son las agencias, el trabajo de agencia y marcas. Hoy en día divido mi tiempo entre 2 cosas, que es trabajar en mi marca personal, ayudando a profesionales creativos en todo esto de su storytelling y su marca personal, y también, como les decía Mari, trabajo en el equipo de Vero, que además sé que ha venido a la comunidad y ha compartido con ustedes en otras oportunidades. Mi propósito, donde sea que me pongan y en lo que sea que me haga, siempre va a ser encender la chispa de cada persona para conectarla con su valor, con su voz y con su mejor versión. Y eso es lo que espero lograr un poquito con ustedes el día de hoy. Así que bueno, sin más, ahora sí nos metemos a profundidad en el tema. Buenísimo. Empecemos respondiendo la pregunta, ¿por qué es importante contar nuestra historia? Primero, las historias es la forma en la que entendemos el mundo. Es la forma, y está comprobado científicamente, en la que codificamos la información. Incluso si nos dan cosas que no están relacionadas entre sí, nuestro cerebro va a buscar la manera de relacionarlas para contar una historia. Y quiero que piensen, incluso cuando éramos bebés, o que piensen en los bebés, que sin conocer demasiado de nada, ellos van entendiendo que si emiten cierto sonido que van a reconocer luego como llanto, entonces ese llanto va a producir que un personaje de su historia, que luego van a reconocer como mamá, haga cierta cosa para saciar el hambre o la sed o lo que sea que estén demandando en ese momento. Entonces ellos van a empezar a relatar una historia, de construir una historia a partir de ciertas acciones que ellos hagan. Otra razón es porque las historias revelan nuestra visión y nuestra forma de ver el mundo. A mí me gusta decir que funcionan como un filtro. Cuando tú escuchas el cuento que otra persona te está echando y que te dice, bueno, yo tomé el camino A o tomé el camino B, o apoyé esta causa o esta otra, o decidí ayudar o no ayudar en esta situación, esas decisiones que ocurren en una historia son las que te pueden decir a ti, esta persona tiene la misma visión que la mía, me interesa conocer más. O a lo mejor no es la misma que la mía, pero es una visión que me parece interesante y quiero conocer un poco más de esa visión. Entonces las historias funcionan como un filtro para leer la forma de ver el mundo de los demás y que lean la nuestra. Tercero, porque el verdadero valor diferencial de nuestra comunicación está en nuestra historia. Se habla mucho, si han trabajado en temas de marketing, porque tienen emprendimientos o están trabajando en su marca personal, saben que se habla un montón de cuál es tu valor diferencial, cuál es el valor diferencial de tu producto, de tu marca, y el verdadero valor diferencial es ser nosotros mismos y empujarnos a través de nuestra historia. Y bueno, en el transcurso de la charla vamos a ver un poco más de eso. Número 4, porque una persona te elige, y esto en sintonía con la anterior, como marca o como profesional,
cuando una persona te elige, en realidad está eligiendo tu historia y tu proceso. O sea, más allá del producto es por qué yo quiero conectar con esta persona, qué ha hecho esta persona, que a mí me da la confianza y la empatía tal para yo realmente comprar y consumir lo que esta persona me está ofreciendo. Y por último, porque nos permite resignificar lo que pasó. Y esta a mí me parece la más valiosa, que no está destinada únicamente como al marketing o a lo que sale en la comunicación al público, porque cuando resignificamos lo que nos pasó, tomamos el poder y nos apropiamos de quienes realmente somos. Eso que te pasó de chiquita, que a lo mejor te contaron de una forma, ahora tú lo puedes resignificar. Y no se trata de modificar lo que pasó, sino de darle un significado que a ti te empuje y te dé inspiración para moverte hacia el lugar hacia el que te quieres mover. Entonces, un poco también este es el objetivo de hoy, que podamos irnos aquí resignificando un poco nuestras historias. Bien, denme un segundo por aquí, que hay algo en mi pantalla que no me deja continuar. A ver. Ahí está. Bien, entonces ya sabemos por qué es importante contar nuestra historia en diferentes contextos o por diferentes motivos. Pero, ¿qué es una historia? Y yo lo que pretendo acá es destruir un concepto que estoy segura que si han visto otra charla de storytelling, por ahí lo conocen, que es este concepto y la definición de siempre de una historia tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y a mí, no es que esto sea malo, bueno, verdadero, falso, pero me parece un poco inútil a veces, porque tú puedes leer un texto y ese texto puede tener un inicio, un desarrollo y un cierre, y al mismo tiempo puedes no encontrar ninguna historia allí. Entonces, yo les quiero proponer hoy, para efectos de esta charla y para que se lo lleven, un nuevo concepto de qué son las historias. Y a mí me encanta este que dice: una historia es el resultado de personas que persiguen lo que quieren. En este caso, las personas somos obviamente nosotros, persiguiendo algo que queremos. Y mientras lo perseguimos, pasan cosas, pasan eventos. Ahora, vamos a aterrizar esto mucho más y vamos a darle estructura, ¿ok? Para que lo podamos ver un poquito más cerquita de nosotros. Este perseguir algo se puede dividir en 3 actos. El acto 1, que es el contexto, el acto 2, que es el conflicto, y el acto 3, que es la resolución de ese conflicto. ¿Cómo se soluciona? Voy a hacer aquí de nuevo doble clic para aterrizarlo mucho más a situaciones que ustedes puedan conocer. El contexto. ¿Cuál es el contexto? Esa normalidad o estabilidad en la que todos estamos en la vida misma, ¿no? O sea, antes de que pasen cosas, hay momentos medianamente estables en lo que hacemos. Esto puede ser el lugar donde crecí, la familia que tengo, la carrera que elegí, la rutina que llevo. Entonces, el conflicto se puede traducir a, y aquí voy a hacer un poco match con la primera lista, ¿no? A lo mejor en el lugar donde crecí no encuentro oportunidades. Ese es mi conflicto. En la familia que tengo pude tener una pérdida familiar. La carrera que elegí, por ahí no te llena del todo lo que haces. O la rutina que llevas, por ahí no te sientes motivada. Y el acto 3, la resolución, bueno, ¿cuál puede ser la resolución de no encontrar oportunidades en el lugar donde creciste? Bueno, en mi caso, emigrar. Si perdiste un familiar, una, entre comillas, posible solución podría ser lograr conectar con esa persona desde otro lugar. Y si la carrera que estás estudiando no te llena, podría ser cambiar de carrera. Entonces, eso está buenísimo porque nos da cierta estructura, ¿no? de lo que debe pasar en una historia. Pero hay una parte súper importante, que es la parte que muchos omitimos y es donde está la magia, es donde está el jugo de todo, que es el medio de lo que pasa entre cada acto. Creo que es Brené Brown que dice algo como: el medio es enredado, pero es donde ocurre toda la magia. Algo así pasa acá. ¿Por qué? Porque en el medio del acto 1 y del acto 2 hay un descubrimiento de un problema que hace que no nos podamos quedar quietas. O sea, yo descubro este conflicto y no es que lo descubra de un día para otro en un segundo, ¿no? Pasan cosas para que tú descubras que ese conflicto te está sucediendo en tu vida. Y ese conflicto empieza como a inquietarte, porque si tú estás persiguiendo algo que quieres,
Ese conflicto ya no te está dejando llegar a eso que quieres. Y en el medio del acto 2 y el acto 3 ocurre otra cosa súper interesante también, que es la transformación. Yo tengo el conflicto, ya yo llegué al conflicto por muchas situaciones, me di cuenta que está allí, pero antes de yo resolverlo, yo paso por un montón de cuestiones y nudos e idas y vueltas antes de yo llegar a la solución. Incluso tengo aprendizajes en el medio antes de llegar a mi solución. Entonces, estos medios van a ser muy importantes al momento de que ustedes estén contando las historias, porque por lo general, estos medios son los que se omiten. Porque como hay mucho nudo, como hay mucho idas y vueltas, como casi no se entiende entre todo lo que estamos pasando, uno suele omitirlo y contar la parte fácil, que es lo que sucedió, y no cómo te transformaste o cómo descubriste el conflicto. Entonces, con esta estructura, van a ver que al final, y un poco con lo que les voy a ir contando, van a poder utilizarla para hacer una bajada de su propia historia. Y después van a ver que la voy a traer de nuevo en algunos puntos. Pero una vez dicho esto, entendiendo la importancia y entendiendo este nuevo significado que les di hoy sobre qué es una historia y cómo está construida, yo le voy a revelar 3 pistas que esconde nuestra historia y que nos va a permitir contarnos mejor y que nos permite contarnos mejor a otros. Y digo que son pistas porque justamente hay que indagar y profundizar mucho más en la historia de cada uno siguiendo esa pista. Entonces, voy con la pista número 1. La pista número 1 es: la pregunta que has estado tratando de responder te llevará a entender la narrativa de tu marca. ¿Qué quiere decir esto? Y entendamos primero qué es narrativa de marca, porque además se confunde mucho con lo que es una historia. Repasamos concepto de historia. Una historia es el resultado de personas que persiguen lo que quieren y las dificultades que ocurren en esa búsqueda, ¿ok? Eso está claro, lo que acabamos de ver. Ahora, una narrativa, en cambio, es ese gran mensaje o esa gran historia que abraza y abarca muchas historias. Y hay un ejemplo acá que a mí me encanta mencionar, que es el ejemplo del sueño americano. Si yo les digo a ustedes en qué piensan cuando les digo sueño americano, ¿qué me dirían? Y aprovecho y tomo un poquito de agua mientras las leo. A ver. Casas soñadas, ok. ¿Qué otra cosa me pueden decir del sueño americano? Casa, auto, familia, éxito. Ok. Fama, estabilidad económica. Una realidad distinta a la que vivimos en un momento. Trabajar para lograr metas. Trabajo que disfrutas, dinero, la casa soñada, gran trabajo, realización personal. Trabajo, casa, familia, perro, muy bien. Las Vegas, súper. Si se fijan, todos apuntamos a cosas que podrían tocarse en algún punto como común, ¿no? Hacerse de abajo y llegar muy lejos. Trabajo, trabajo y más trabajo, claro, y ese trabajo te lleva como a lograr algo después, ¿no? Esa es como lo que nos dice el sueño americano. Súper. Entonces, esa sería la gran narrativa de justamente del sueño americano. Pero si tú hablas con migrantes de manera individual, tú te das cuenta que cada migrante tiene una historia distinta y lo logró y trabajó de manera distinta, más rápido, menos rápido, pasando más roncha, menos roncha. Esas son historias individuales que cada una tiene su propio acto 1, su propio acto 2 y su propio acto 3. Se solucionó y tuvo un conflicto particular e individual. Pero todas esas historias están abrazadas por la narrativa del sueño americano. Y todas esas historias, cuando tú, además, como las escuchas, te hacen entender de qué se trata la narrativa. ¿Por qué nosotros entendemos qué se trata la narrativa? Porque seguramente hemos escuchado ya muchas historias de estas o lo vemos en televisión y demás. Entonces, la narrativa es algo mayor que abraza las historias y lo quiero traer como un ejemplo de marca comercial, que en este caso puede ser Nike. Esa gran narrativa de Nike es Just Do It.
Pero Nike repite mucho este mensaje, pero no lo repite en todas sus campañas. Nike trae varias campañas contándote varias historias con diferentes mensajes, pero todos los mensajes responden al just do it. No van a ver ahí un mensaje que diga, bueno, esto, o sea, siempre está con el feeling de solamente hazlo, simplemente hazlo. Buenísimo, buenísimo, ahí lo estoy leyendo. Que sí, va a quedar grabada, al final le contamos de eso. Ahí voy a quitar el chat para seguir presentando. Buenísimo. Entonces, ya entendimos un poco que están las historias individuales y están esta gran narrativa que abraza todas esas historias. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es mi narrativa? Y esta es una teoría que yo tengo, como todo lo que les estoy contando hoy, que son teorías e investigación que yo he hecho para poder llegar a respuestas. La pregunta que nos tenemos que hacer, y esta es la pregunta tarea, van a ver que por pista se van a llevar una pregunta tarea. Esta sería la pregunta tarea y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la pregunta o premisa que siempre he estado tratando de responder o empujar? ¿Cuál es la teoría que yo tengo? Que todas las personas, de alguna manera, toda su vida o gran parte de su vida han estado tratando de responder una pregunta o han estado tratando como de empujar cierta filosofía, cierta manera de ser. No importa si cambiaron de profesión, si fueron, si vinieron, siempre en el lugar en donde las pusieron se encontraron como tratando de responder la misma pregunta. Y aquí voy a ir con ejemplos. Y los ejemplos que además vamos a ver hoy son míos, porque bueno, nadie conoce mejor mi historia que yo, y porque a veces también es difícil como afirmar cosas sobre la historia de otros y demás. Entonces, a ver, que no puedo ver, aquí está. Les voy a traer 3 eventos que en mi caso, a través de mucha búsqueda, no es que siempre supe esto, por eso es que son pistas, y por eso es que después hay que indagar y buscar para encontrar la respuesta a estas pistas. En mi caso, yo de pequeña, mi mamá creía que yo iba a ser abogada porque yo siempre estaba defendiendo a otros. Pero más que defender, era como también invitaba al otro a defenderse, como que te escuchen, o sea, hay que reclamar. Otro evento es que mis amigos siempre querían hacer los trabajos conmigo en la universidad, en el colegio, porque yo lograba que ellos lo hicieran mejor. ¿Qué pasa? Que yo veía como qué me podía dar esta persona y yo decía, ok, te pongo a hacer esto, porque yo sé que eso es lo que tú haces y lo haces bien. Y al final, la entrega final, siempre todo el grupo salía bien. Y además a mí no me hacía feliz que solamente yo saliera bien. O sea, yo hacía todo el trabajo, pero era para que todos quedáramos bien, porque si no era como que no me hacía tan feliz. Entonces yo siempre estaba como eso, incitando al otro a haz lo mejor que puedas. Y otra de las cosas es que ya de grande, incluso antes de emigrar, yo organizaba como grandes eventos en mi ciudad de manera gratuita, y hago el paréntesis de que fue gratuita porque eso implicaba que incluso yo gastaba dinero de mi bolsillo en todo el tema de promoción, idas, vueltas y demás. Y yo lo hacía únicamente movida por el mensaje que yo iba a ayudar a amplificar en ese evento. O sea, mi retribución y mi pago estaba en que yo ayudé a hacer o a realizar un evento en donde las personas se fueron inspiradas, se fueron queriendo ganas de más. Entonces yo empecé a unir muchas cosas, tengo muchos ejemplos de esto, y esto terminó en esta pregunta, que yo la he logrado enunciar así, ¿ok? La pregunta que yo todo el tiempo estoy tratando de responder es cómo podemos comunicar mejor nuestro valor y cómo las personas pueden comunicar mejor su valor. Cómo pueden encontrar su voz, hacer que se escuche su voz, cómo pueden comunicar mejor quiénes son. Yo lo traduje en esta pregunta. Entonces, todo lo que yo hago, desde que yo descubrí esto y me hice consciente de esto, va destinado siempre a yo poder responder esta pregunta. Y lo importante de esto es que cuando yo empiezo a contar todas estas historias del accidente que tuve, cuando emigré, esta historia que les conté de Martín, como yo tengo una narrativa definida, yo voy a poder moldear y dirigir esa historia para que responda a mi narrativa.
Entonces, yo constantemente, a través de diferentes historias, momentos, situaciones que yo viva, voy a estar hablando de una misma cosa visto de diferentes maneras y visto de diferentes Daniela, ¿no? Porque Daniela va creciendo, va ampliando su perspectiva y todo lo demás. Y esto da como resultado que tengamos consistencia, mi amor, en nuestro mensaje. Consistencia, ¿por qué? Porque como yo siempre voy a estar apuntando a la misma narrativa, voy a estar siempre posicionando un mismo mensaje. Y aquí voy a traer otro ejemplo de marca comercial. Quiero que piensen en Coca-Cola. Coca-Cola siempre está hablando de sentir, disfrutar o buscar la felicidad. Si Coca-Cola se atreviera a lanzar un mensaje que es como haciéndole un guiño a los fitness, por ejemplo, uno diría, ya va, pero, o sea, ¿qué te pasó, Coca-Cola? Porque, o sea, me vienes hablando todo el tiempo de felicidad y este mensaje como que no cuadra tanto contigo. Entonces, ¿qué hace que tengamos una narrativa, que tengamos consistencia? Porque cada historia que yo cuente, yo la voy a apuntar a visibilizar cómo podemos mostrar y contar mejor nuestro valor, cómo podemos visibilizar nuestra voz, contar quiénes somos. Así que esta es la pista 1 y está destinada a que puedan encontrar cuál es esa narrativa que no la van a construir, y es importante esto, no la van a construir a partir de esta charla. Ya esa narrativa está siendo construida. Ahora vamos a hacerla consciente si hay que cambiar algunas cosas porque a lo mejor teníamos allí como una mezcla de narrativas. Bueno, nos hacemos conscientes de eso y tomamos decisiones. Pero nada de lo que estamos viendo hoy se va a construir a partir de esta charla. Ya esto existe en cada uno. Lo que hay es que seguir las pistas para encontrar las respuestas. A ver. Y así llegamos a la pista número 2. ¿Quedó entendida la pista número 1? Quiero leerlas antes de seguir a la 2, rapidito. ¿Quedó entendida? Bueno, aquí Gaby nos está contando: mi historia ha pasado por siempre buscar la forma de conectar a personas con otras personas a nivel personal, profesional, siempre llevarlas a entender que las conexiones nos salvan. Sí, perfecto. ¿Qué herramientas usaste para entender tu personalidad y habilidades? Buena pregunta. Vamos a dejarlo al final porque si no me les pongo a dar una clase de astrología. No, hay muchas herramientas de autoconocimiento, escucharnos es clave, pero bueno, hay un montón de herramientas que poco a poco he ido utilizando y me han dado respuestas ante esto que me genera tanta curiosidad y pasión. Entonces, pista número 2. Tu lío será tu mensaje y te dará historias para contar. Ya tenemos la gran narrativa. Ajá. Ahora, ¿qué historias contamos que sean abrazadas por esa gran narrativa? Y esas historias están en nuestro lío. Y no solamente historias, también hay mensajes y hay ideas de productos, proyectos, empresas incluso, si prestamos atención a eso que te duele como persona, qué pasa en tu vida que te genera como dolor, eso que te importa, esa causa que tú dices, necesito moverme para hacer algo por esto, porque realmente me importa. Eso de lo que te da miedo hablar también, o eso con lo que estás luchando, eso te va a ayudar a entender estos mensajes, ideas e historias, eso que no te deja dormir y en general, eso que es un lío, eso que es un nudo, que uno ni siquiera entiende cuando lo está atravesando, sobre todo cuando estamos en el acto número 2, recuerden, conflicto. Cuando ya hacemos la resolución, ahorita yo puedo hablar de la migración como hablo, o puedo hablar del accidente como hablo. Cuando me pasó el accidente, bueno, el mayor despecho que he tenido en mi vida ha sido ese despecho laboral, porque tuve que dejar de trabajar en lo que me gustaba en ese momento. Entonces, cuando estamos en el conflicto, que estamos en el lío como tal, tenemos una gran oportunidad y poderosa oportunidad de comunicar esa historia y esa idea. ¿Y qué pasa? El detalle es que muchas veces estos puntos de nuestra historia son los puntos que queremos editar, que no queremos contar, que lo ponemos bonito, lo maquillamos un poquito, porque muchas personas creen que cuando revelan su lucha es una debilidad, y al contrario,
tu lucha siempre te va a dar más fuerza, siempre. Sobre todo porque cuando la revelas, la alivianas. Y cuando tú revelas eso, ese lío que te está pasando, te liberas tú y liberas a otros, porque te vas a dar cuenta de que no estás sola y de que son muchas personas las que también están pasando por esa situación. Además, hay una frase de Maya Angelou que me encanta, que dice que no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. Y yo diría esto, no hay mayor agonía que tener un lío que no contaste y que bueno, si lo contamos cuando lo resolvimos, buenísimo, pero perdimos la oportunidad de revelarlo en un momento donde podemos liberar a otros, podemos construir, podemos generar mayor empatía, mayor conexión. Entonces, acá les vengo con un ejemplo antes de darle la pregunta tarea de esta pista. Y voy a traer 3 líos que a mí se me presentaron y que, digamos, yo los transformé. El primero es, cuando yo emigré, ya saben, entusiasta, diamante en bruto, Martín y yo mejores amigos, yo entendí esto de contar historias, pero yo después me di cuenta que eso era algo que yo hacía. Y empecé a ver a mis amigos que no llegaban como a un lugar donde a ellos les gustara estar y eran amigos súper talentosos. Y yo decía, bueno, pero yo cuento mi historia y consigo oportunidades y yo les trataba de explicar a ellos, pero bueno, cuenta tu historia, muestra esto, haz esto. Total, que empecé a ver más casos, más casos, más casos. Y esa frustración de que mis amigos talentosísimos de mi ciudad con los que me formé aquí no podían encontrar espacio porque no sabían comunicar su valor, esa frustración detonó mi propuesta actual de servicios como marca personal. O sea, más allá de hablar negocios, monetizar tu emprendimiento, automatización, yo lo enfoco, mi negocio y mi mensaje está enfocado en, yo quiero ayudar a que las personas puedan demostrar su valor para conseguir sus propias oportunidades, para construirse sus propias oportunidades, porque eso es lo que a mí me frustró en su momento. Y yo hice de esa frustración, me di un propósito, la convertí en un propósito para mi trabajo. Otra de las cosas, síndrome del impostor. Cuando yo llegué a Argentina, yo no sabía qué era el síndrome del impostor y voy a brevemente a definirlo por si alguien aquí no sabe qué es, porque ha sido muy mencionado en los últimos tiempos. Pero es este síndrome cuando tú no te crees que eres bueno en algo, cuando tú todo el tiempo estás dudando de si realmente tienes el potencial para hacer algo. Y la verdad es que yo no conocía este síndrome en Venezuela. En Venezuela, pues yo fui construyendo mi carrera y no es que me creía la más segura del mundo, pero realmente yo estaba aprendiendo y estaba tranqui. Pero cuando llego a Argentina, donde te cambian todo el contexto de lo conocido, empecé a dudar de mí. Y este síndrome yo lo convertí en un proyecto de 100 días que hice el año pasado en mi cuenta de Instagram. Y el proyecto consistió en que yo por 100 días iba a lanzar una idea de algo que yo sabía o de algo que yo simplemente quería compartir, sin estructura, sin el engagement, sin el like, sin llegan seguidores o no llegan seguidores. Yo dije, bueno, esto es como la batalla que yo voy a enfrentar contra el síndrome del impostor porque ya estoy cansada de no compartir mis ideas. Y eso lo convertí en un proyecto de 100 días, que me trajo como un montón de resultados positivos. Y por último, pasar del periodismo deportivo, se habrán podido dar cuenta que les hablé de periodismo deportivo al principio y ahora estoy hablando de storytelling, trabajo en marketing y demás. Pero pasar del periodismo deportivo al marketing y la comunicación digital me permitió entender el peso de las etiquetas y me permitió empatizar con las personas que sufren las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo soñaba con llegar a ESPN y yo lo decía, además, porque yo soy ese tipo de persona entusiasta que vive diciendo lo que sueña. Y cuando ya ese sueño no me parecía tan interesante, que yo empecé a cambiar de intereses, fue muy duro porque las personas esperaban que yo llegara a ESPN. O sea, y es como que ya va, pero ¿por qué marketing? ¿Y qué pasó? ¿Y el fútbol? ¿Y viste el partido? Y yo, no, ya no veo los partidos, no sé cuánto quedó, no me interesa porque estoy en otra cosa. Bueno, me interesa, me gusta, pero no cuando estaba metida de lleno, ¿no? Entonces, ese cambio y ese lío, hablarlo en su momento, que incluso todavía lo hablo,
hace que personas que tengan ese mismo lío lleguen a mí y me digan, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo lograste que la frustración no te ganara? O ¿cómo lograste, por ejemplo, ser multipotencial? Porque yo no descarto el deporte de mi vida. Seguramente va a estar en algunos proyectos que yo haga en el futuro, no está descartado. Pero lidiar con la frustración de las etiquetas de que eso que creían que ibas a lograr y no se logró es complicado. Y revelar ese lío en su momento me ayudó a conectar con personas y ayudó a que otras personas supieran como que, esta persona me puede ayudar tal vez en esta transición que yo quiero hacer. Voy a ver un tantito el chat. No sé si dejará de visitarnos el síndrome del impostor. En mi caso me sirve decirle a ese impostor cada vez que aparece quién soy yo ahora, darle la tranquilidad de que estamos listas para avanzar. Súper, me encanta. Buenísimo. Ahora, entendamos, no siempre atravesamos los mismos líos, ni todos los líos duran lo mismo. Y cuando hablamos de lío, pues nos referimos a el acto 2, ¿no? Ese conflicto. Nosotros durante toda nuestra vida atravesamos acto 1, acto 2, acto 3. De hecho, hay una frase que a mí me encanta que dice, desde la inestabilidad avanzamos a la estabilidad. Y desde la estabilidad nos preparamos para la próxima inestabilidad. Y yo siento que ocurre así, ¿no? Historia tras historia, bueno, llegamos al acto 3, solucionamos, volvemos a nuestra tranquilidad, ocurre un nuevo conflicto, luego hay un nuevo cambio. Entonces, entender esto, ¿no? Que los líos pueden cambiar y que justamente que cambie es lo que te permite contar todas estas historias y que no duran lo mismo, que hay líos que duran años, meses, incluso, no sé, semanas, y son igual de válidos. Y es importante también aquí, quiero aclarar que cuando yo les pido esto, que visibilicen su lío, no me refiero a la parte únicamente, porque a veces es así, no me refiero como a la parte dramática o de morbo, ni tampoco quiero que se queden con la sensación de, es que hay competencias de historias, a ver cuál historia tiene el lío mayor, porque la que tenga el lío mayor es la que es la más cool o la que más mueve. No, todos los líos son iguales de válidos, incluso si el tuyo fue que te cambiaste de carrera universitaria, que es mucho menos, entre comillas, fuerte, y lo pongo entre comillas porque no sabemos lo que representa para esa persona, que por ejemplo perder un familiar, ¿no? Entonces, todos los líos son válidos y son dignos de ser contados también. Ahora llegamos a la pregunta tarea de esta pista número 2. ¿Cuáles son esos líos, nudos, problemas, luchas o cosas que me importan, que me han importado a lo largo de la vida? A lo mejor van a haber algunos que, bueno, quizás pasó hace tanto tiempo que por ahí perdió relevancia en lo que puedo contar hoy para mi narrativa de hoy, pero capaz lo podemos conectar con algo interesante de nuestra historia. Entonces, repasen los líos de su pasado, pero sobre todo pregúntense cuáles son sus líos de hoy, ¿ok? Que se pueden convertir en historias, en mensajes, en servicios, en campañas, en un proyecto, incluso en una empresa. A mí me encanta, trayendo el ejemplo de Vero, que además la conocemos, que uno de esos líos que vivió Vero desde muy chama fue la pérdida de su mamá. Y a partir de la pérdida de su mamá, ella generó el sentido de urgencia, porque, bueno, no estuvo cerca del resto de su familia y ella tuvo que, sentido de supervivencia, sentido de urgencia. Y ella, cuando te cuenta su historia, la cuenta a partir de ese lío. Y te das cuenta que todo lo que ha construido y que además este sentido de urgencia y sentido de supervivencia está muy atado a cómo ella se tenía que mantener a ella misma, y le ha dado a ella propósito para, no solo para ensayo y error rápido, por este sentido de urgencia que tiene tan activo desde ese momento, sino que también le ha dado este propósito de hablar mucho y de crear iniciativas para que las mujeres logren libertad financiera. Porque ella decía, o ella dice, que
muchos momentos vulnerables de su vida han sido donde ella no ha tenido como dinero para resolver. Y si estando sola desde tan chiquita, pues ella encontró en eso un propósito y cada tanto, pues ella sale esta narrativa, sale con iniciativas que apoyan este propósito que vino de un problema, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor algo que te pasó hace mucho se puede convertir hoy en algo interesante, o a lo mejor algo que te está pasando ahora mismo se puede convertir en algo interesante para contar, para decir. Súper, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos por la pista número 3, que es la última. A ver, las leo. Leo a mala, a veces buscamos líos nuevos con la intención de seguir contando nuestra narrativa en otros escenarios. Sí, súper. Todo es dinámico, en el proceso se está y se camina hacia un nuevo conflicto, pero vamos evolucionando, aprendiendo de eso. Buenísimo. Si esos aha moments que están teniendo, anótenlos, porque todas esas los van a ayudar a seguir esas pistas, ¿ok? Así que buenísimo. Ya Gaby al inicio había anticipado que estaría bueno que tuvieran virome a la mano. Bien. A ver, aquí oculto el chat antes de seguir. Ahí está. Bien, pista número 3. Y esto las va a ayudar a entender su audiencia. Fíjense que ya pasamos por dos conceptos que estratégicamente las van a ayudar en su comunicación. Número 1, entender mi narrativa como marca y profesional, ¿no? Incluso si no tienen una marca visible en algún canal digital, ustedes como profesionales pueden tener su narrativa. Número 2, ¿dónde encuentro esas historias que puedo contar? Que me pueden dar ideas para saber qué contar, que me pueden dar ideas para qué producto creo o qué tipo de negocio puedo crear. Bueno, en las historias y en sus líos. Y ahora avanzamos a la pista número 3, que es ¿a quién le vamos a decir ese mensaje y a quién le vamos a contar esa narrativa, ¿no? Y está este tema de audiencia ideal. Dios mío, ¿cuánto hemos destinado de nuestro tiempo a descubrir la audiencia ideal de las marcas que tenemos, de los emprendimientos de nuestra marca personal? Estoy segura que mucho tiempo, porque yo también pasé por ahí. Pero nuestra audiencia ideal, no voy a decir que absolutamente, pero sí en gran medida es nuestro yo del pasado, es tu yo del pasado. Y aquí voy a volver de nuevo a los actos, ¿ok? Cuando nosotros pasamos del acto 1 al acto 3, o sea, de una normalidad o supuesta estabilidad a una resolución y en el medio del conflicto, nosotros pasamos de un punto A, evidentemente, a este punto B. Y en el medio de ese punto A a ese punto B hay una transformación. No somos los mismos después que llegamos a ese punto B. Entonces, esta versión de nosotros que ya está transformada, que está en el punto B, aprendió cosas, se equivocó, reflexionó, ganó herramientas nuevas, ganó experiencia, sabe que podría funcionar y que no. Pero lo más importante es que puede enseñarles cosas a las personas que están en el punto A, que son su yo del pasado, que todavía no han hecho ese viaje y no han atravesado ese conflicto. Nosotros les podemos, desde el punto B, podemos enseñarle a las personas que todavía están en el punto A. Importante entender que nuestro yo del pasado puede ser el de hace un año, el de hace una semana o el de hace un mes, porque a fin de cuentas ni siquiera somos los mismos que fuimos ayer, ¿no? Entonces, puede pasar algo interesante esta semana desde una formación. A veces se hace este cambio de punto A a punto B en un solo día. No sé, en retiros espirituales que te cambian la perspectiva y te llevan a un nuevo descubrimiento, qué sé yo, ¿no? Eventos fuertes que pasan en nuestra vida nos pueden llevar incluso en un día de un punto A a un punto B. Entonces, entendamos que no hay un tiempo predefinido y que además pasamos muchas veces del punto A al punto B. Entonces, voy con la pregunta tarea y después hay un ejemplo. La pregunta tarea sería esta. ¿Cuáles son todas esas versiones mías del pasado a las que podría yo ayudar en el presente? ¿Ok? ¿Qué Danielas he sido? ¿Qué Carlas he sido? ¿Qué Ceci he sido? ¿Qué puedo
obtener esas herramientas para ayudarla en el presente, ¿no? Que serían otras personas que están viviendo ese momento. Ejemplo, con mi caso personal, y sigo con mi caso porque, bueno, ya les dije, no es una cuestión de ego, pero es la historia que mejor me sé. Entonces, en mi caso, la Daniela que no era periodista, ya yo soy periodista y hay un montón de gente que quiere aprender herramientas de periodismo o que está empezando la carrera de periodismo a la que yo le puedo enseñar herramientas porque ya yo sé comunicar, investigar, producir. Entonces, ahí hay una Daniela del pasado que ya pasó del punto A al punto B. Número 2, la Daniela que recién buscaba oportunidades como emigrante. Ahora yo soy una Daniela que conozco formas de tocar puertas, que conozco trucos para hacerme visible ante las audiencias y toda esa es información que el que está buscando las oportunidades puede aprovechar. O, por ejemplo, volviendo a esto del síndrome del impostor, la Daniela que le tenía miedo a ese síndrome del impostor y que dejaba de comunicar porque tenía miedo y que dejaba de monetizar su marca, ahora yo soy una Daniela que vive en parte de su marca, que conozco cómo vencer el miedo y que si bien entiendo que no es lo mismo, que es diferente de persona a persona, tengo ciertas herramientas, libros leídos o prácticas que me han ayudado a mí a avanzar. Entonces yo hoy, y bueno, esto de, ya les mencionaba un poquito antes, de cómo yo le hablo a la audiencia que está tratando de construirse oportunidades y que yo veo que no sabe porque no sabe comunicar su valor. Y muchas veces eso tiene que ver, por ejemplo, con miedo, con síndrome del impostor, o porque no tiene habilidades de comunicación. Entonces, todas estas Danielas del pasado a mí me dan herramientas para hablarle a una audiencia que puede estar necesitando esas herramientas. ¿Cómo se sienten hasta ahora? Ya llegamos al final, 2 minutos y le doy el pase a Marina, pero quiero saber cómo se sienten. Cuéntenme, porque hay unos consejos finales, unos recordatorios finales. Súper, súper. Hazlo con miedo, pero hazlo. Siempre autodigo esa frase. Yo, de los creadores de Hazlo con miedo, pero hazlo, yo hoy les voy a regalar una. Hazlo sin estrategia, pero hazlo. Y es muy loco porque yo trabajo con estrategia y todo lo demás. Pero la estrategia a veces nos hace un nudo y yo, el tipo de cliente que nunca ha hecho nada en digital y que quiere hacer cosas en digitales, yo le digo, vamos a arrancar sin estrategia, porque necesito que un poco esa bola que tiene súper anudada, bueno, suelte algún hilo para ir tirando y si tú le pones una armadura de estrategia, por ahí no es tan fácil avanzar. Entonces, bueno, llévense esa también, aparte de la que dijeron esto de hazlo conmigo, pero hazlo sin estrategia, pero hazlo. Empecemos. Además, las personas no siempre prestan atención a lo que decimos, pero siempre prestan atención a lo que hacemos. Y por eso es que encontramos personas como que, ay, yo no sé qué hace bien Daniela, pero ella hace algo con las marcas. No me está prestando demasiada atención, pero más o menos tiene idea. Entonces aprovechemos que las personas prestan atención a lo que hacemos para que empiecen a llegar las oportunidades, porque además ese es como, además de apropiarnos de nuestra historia, el objetivo es que esa historia, bueno, genere revuelo, que la empiecen a contar con orgullo, que empiecen a traer cosas a partir de ella. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, recordatorios finales. Quito el chat porque si no, no puedo leer. Recordatorios finales para que se lleven. No es la persona más talentosa la que cuenta mejor la historia, sino la persona que siente más pasión por ella. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos tenemos que apasionar por nuestra propia historia, que si comenzamos a editar porque esta parte no me gusta tanto, porque esto creo que no lo quiero contar, no me quiero meter en esas aguas, la pasión empieza como a menguar. Entonces, seamos apasionados de nuestra propia historia porque solamente así vamos a poder ser el mejor contador de esa historia. Otro recordatorio, solo aprendemos la mejor manera de contar la historia contándola mal. Y esto es como para bajar un poco la tensión, si es que le estoy metiendo presión un poco con lo que les estoy diciendo.
Acuérdense que yo a Martín, bueno, yo a Martín lo conquisté, pero no le conté las cosas tan bien. Después yo aprendí, bueno, esto lo digo con más emoción, o esto le gusta a los argentinos, porque además uno mete allí algo como cultural para hacer clic, o esto. Entonces, ¿cómo aprendí a contar? Y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a contar mejor mi historia cada vez que la cuento y que por ahí algo no me sale bien y que después puedo mejorar. Así que váyanse con esta tranquilidad. Y por último, cuenta tu historia porque tu historia cuenta. Y cuando digo tu historia cuenta, no me refiero a la historia rosa. No, no, no. Incluso el capítulo que están viviendo hoy, que puede ser un capítulo, me disculpan la palabra, de mierda, que no entiendan, que es como, Dios mío, ¿en qué estoy metida? No sé quién soy, no sé cómo me llamo, ni sé dónde vivo. Incluso ese capítulo cuenta y vale muchísimo y no se tienen que editar. Y cuando ustedes cuentan su historia, hacen que cuente para otras personas y ayudan a otras personas a liberarse y a conectarse también. La carga cuando la compartimos se aliviana mucho más. Así que ya con esto llego al final, les dejo este dato. Vi por ahí a muchas anotando, pero si les gustaría tener la presentación que vimos el día de hoy, pueden ir al link de mi biografía que les dejé allí como algo para que la puedan descargar. Así que, bueno, tomen screenshot de este momento porque voy a dejar de compartir para darle el pase a Mari y, bueno, leerlas. Después, Mari, cuéntame si hay un espacio de canalizar alguna preguntita, pero te cedo la palabra y estoy muy emocionada por haber compartido con ustedes todo este conocimiento. Gracias, Dani. Estuvo hermosa tu charla. A mí me encantó. Me hiciste conectar con historias de mi pasado, momentos de mi pasado difíciles, pero que también me impulsaron a estar donde estoy hoy y siento que igual estoy todavía arrancando. Como hay un camino, todas tenemos un camino largo que recorrer, creo. Es algo que no termina nunca. Y no es rentable esperar que haya una historia perfecta para contarla. Porque aparte, no solamente que no es rentable, es difícil que ocurra. Porque la historia no se termina, la narrativa la estamos construyendo. Así que el capítulo que estamos viviendo hoy, ese es el que tenemos que salir a contar. Y bueno, a lo largo de la vida iremos construyendo esa historia y esa narrativa. Totalmente. Quiero abrir el micrófono por si alguna quiere decir algo. Están silenciadas, pero si alguna quiere decir algo puede levantar la manito o pedir acá en el chat, así le sacamos el micrófono. ¿Alguien quiere compartir alguna idea que les haya dejado esta charla? Ahí las leo, las estoy leyendo, me encanta, que se sientan inspiradas. Ceci, ¿estás levantando la mano? ¿Eso es una mano? Ahí, pará. Ahí está. Ahí te desilenciamos. ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Hola a todas. Yo soy profe de literatura y me dedico a dar talleres de escritura creativa y quería reforzar lo que dijiste sobre contar mal la historia. O sea, en mis talleres siempre está esta cosa de que hay que escribir de una bien, porque es algo que nos enseñan en el colegio durante muchos años. Digamos, los exámenes los haces una sola vez y tenés esa única oportunidad. Pero para aprender a contar una historia, lo más importante es amigarse con el borrador, ¿no? Primero contar lo primero que te viene a la cabeza, contarlo varias veces y jugar con la perspectiva, ¿no? A ver, ahora lo cuento de esta manera, ahora lo puedo contar de esta otra, y tratar de que sea disfrutable, ¿no? Porque yo sé que, estoy de acuerdo con vos, que a veces da mucho miedo porque toca fibras muy sensibles a hablar de una misma, ¿no? Pero para mí el juego es una re buena herramienta para poder transitarlo y tener esta idea presente de que la escritura es un trabajo por capas. Entonces no es de una sola vez, sino que hay que darle tiempo y que obviamente mejora con la práctica. Así que me encantó escucharte y también me dio muchas pilas para... Porque a mí, o sea, yo me dedico a esto, pero hablar de mí me cuesta muchísimo, por eso estoy acá. Y me re sirvió escucharte, así que mil gracias.
Súper valioso, Ceci, gracias por esos datazos. Gracias por tu aporte, es súper interesante. Es un trabajo a largo plazo. A ver, Ana María. Hola, Hola, ¿qué tal? hola Dani. Bueno, hola a todas. Bueno, yo soy Ana María, soy migrante, tengo una pequeña cuenta personal que se llama Marketing Mom y siempre, de hecho, cuando inicié esa cuenta personal, la inicié contando la historia, un pequeño tráiler de mi vida y como dice Dani, dependiendo de la situación que te vas encontrando, como que vas conectando con cosas y vas incorporando. Pero yo lo más importante que veo también es que esa historia conecte con alguien. O sea, cuando la estés contando, debes buscar conectar. Y como dice Dani, a veces nos da miedo ser vulnerables porque pensamos que al ser vulnerables ya nadie nos va a querer, va a decir, wow, esta como, me perdonan, cómo la cagó o cómo tomó esta decisión. Cuando en realidad más personas van a conectar con esa historia que te hace vulnerable. De verdad, lindísimo, Dani, apunté, presiento que no voy a poder dormir hoy, de mi cabeza, boom, 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 porque de verdad, o sea, te hace caer en cuenta de muchas cosas, y lo más importante es eso, conectar, una historia que conecte, porque las emociones es lo más importante y lo más bonito que puedes lograr a través de una historia, que esa persona se identifique y diga, wow, ¿cómo lo hizo? Yo también lo puedo hacer. Por ejemplo, hoy recibí un mensaje, yo todas las mañanas salgo a correr cuando puedo, y me escribió alguien, ¿sabes qué, Ana? Después que vi tu historia, me levanté a hacer ejercicio, no tenía ganas de nada y me levanté. Y eso, yo subo la historia, la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que sale a correr con Marketing Mom, por ejemplo? Sí tiene que ver, porque detrás de esa ventanita hay gente que la está pasando de todo, y si tú le das un mensajito que le llega al corazón, con eso para mí estoy servida. Entonces, bueno, eso era lindísimo, Dani, conecté con cada una de tus palabras. Gracias. Gracias, Ana. Importante resaltar esto, uno cree que la lucha le va a jugar en contra. Si yo revelo mi lucha, es como, o sea, si yo digo que tengo el síndrome del impostor, es como que, bueno, esta chama, ¿cómo voy a pagar un curso de esta chama si ni siquiera está segura de lo que está diciendo? Yo me puedo contar esa historia en mi cabeza, pero tu lucha siempre te va a dar más poder a ti misma. Donde le cedes el poder a la lucha es cuando lo callas, pero cuando lo revelas, entonces ese poder vuelve a ti. Así que buenísimo, por ahí Mala y Gaudí, no sé si hay chance, Mari, de que intervengan. Sí, por supuesto. A ver, Mala. Hola, te quiero mucho, Dani. Una cosa que me pareció muy interesante de toda tu charla es que, obvio, ya te sigo desde hace un tiempo y me parece que has utilizado, corrígeme si estoy aquí errando, como este formato más distendido de las redes sociales para ir construyendo y puliendo esa historia que hoy nos cuentas como con mucha más estructura y que me imagino que les cuentas a otros en privado con mucha más estructura. Entonces, no sé si es así, si utilizas estas herramientas para ir puliendo y editando. Sí, total, porque además cuando uno echa el cuento, es esto, tú te das cuenta como qué es lo que más conecta y cómo eso se puede convertir en algo más llamativo en lo que dices. Y no solamente ha sido una cuestión de escuchar el feedback de cómo te perciben, que para nada es llegar en ese lugar de ser lo que el otro quiere que seamos, pero sí podemos utilizar, ahí es donde, por eso es esto, ¿no? Tu historia es tu estrategia y cada concepto que le di toca lo emocional, pero es como una herramienta para inyectarle a su comunicación de marca. Pero es una cuestión como de ir escuchando. Mala me ha visto bastante desordenada y incluso cuando he sido desordenada me he presentado y he dicho, esto es lo que tengo para dar. En este momento de desorden de mi vida, en este capítulo, esto es lo que tengo para entregar. No sé si tiene sentido. Después uno une los puntos, ¿no? Y está este discurso famosísimo de Steve Jobs, donde miramos hacia atrás y los puntos se unen. Y ahí parece que todo encaja perfecto. Y está esto también que he hecho, y respondo un poquito a la pregunta que me hacían de, bueno, ¿cómo te has dado cuenta de tus habilidades y demás? El ejercicio de preguntarle a otros cómo te perciben, qué habilidades ven en ti, también te hace revelar muchas cosas, incluso esto de que mi mamá pensaba que yo iba a ser abogada porque yo todo el tiempo estaba defendiendo. O sea, yo me pude haber visto como, no, yo era líder,
pero cuando te explican bien qué era lo que hacías en el detalle, ¿no? Porque, o sea, yo era la niña que recogía firmas en el salón para que suspendieran el examen, porque no nos habían dado suficiente tiempo para estudiar. Y yo decía, bueno, firmen aquí y yo voy a meter esta solicitud en la dirección. O sea, yo era ese tipo de persona. Entonces, pregunten, váyanse a sus historias, como escarben un poco allí y váyanse a los detalles. Y yo creo que desde ahí van a poder empezar a construir. Y la historia va evolucionando forever, y dependiendo de los contextos y las oportunidades, pues vamos contando lo que sabemos que estratégicamente no funciona. Que de nuevo no se trata de modificar nada, sino de utilizarlo a nuestro favor. Acá Bueno, falta te saco, Gaudí. sí, te saco el mic, Gaudí, ahí está. Okay. Hola, ¿cómo están? Bueno, a Dani también la sigo desde ese proyecto de los 100 días. Me emociona mucho aprender con ella, contigo, Dani, porque de verdad que condensas toda esta información súper valiosa en cosas muy puntuales, muy específicas y que de verdad siento que me dejan muchísimo para hacer también. Y me quedo con lo que dijiste de que ya todo eso que tú estás diciendo, todos esos tips, todas esas preguntas están dentro de nosotros. O sea, yo había visto algo parecido a esto hace un tiempo y me había caído la ficha, ahorita lo reconfirmo y eso, es como, wow, incluso esas experiencias que quizás en el momento dolieron muchísimo o no fueron tan positivas, eventualmente se pueden convertir en, en aquello que nos va a dar la fuerza para continuar y para ayudar a otros a que no pasen por la misma situación. Entonces, eso me encanta y me encanta también la forma como compartes todos tus conocimientos, así que gracias por la charla. Gracias a ti, Gaudí, por el tiempo. Hay que confiar en que nuestra historia tiene poder. O sea, yo hoy estaba nerviosa porque, bueno, cuando algo te importa te pones nerviosa. Y lo que más me repito yo cuando comparto conocimiento, sobre todo en espacios de que hay muchas personas que hoy me están conociendo, lo que me repito es, basta con ser tú. Porque hay mucha gente increíble afuera que habla hermoso, que hacen presentaciones hermosas con diseño, pero ser yo, hablar como hablo yo, armar esta presentación como la armé yo, es suficiente. Y por ahí, si conecté más o menos con alguna, está bien que pase así. Incluso si le caes mal a alguien o si le caí mal a alguien, está bien, porque la historia te permite filtrar. Recuerden que todo el tiempo estamos filtrando con qué persona quiero o no trabajar, a qué persona quiero o no escuchar. Así que el filtro de que quizás a alguien no le caigas bien está buenísimo, porque nos quedamos con las personas que realmente son valiosas, que son con esas personas con las que conectamos. Así que somos suficientes con la historia que tenemos y no nos tenemos que inventar ninguna historia nueva. Me encantó. Gracias, Dani. Sí, Gaby. Yo, si no hay más nadie, solamente quiero cerrar, si no hay más nadie con la mano levantada, solo quiero cerrar con algo en lo que yo puedo resumir. Y es que qué lindo es volverte a conocer todo el tiempo. Que es lo que yo puedo resumir eso. Hemos también compartido mucho. Incluso no nos conocimos tanto en nuestra ciudad, porque somos de la misma ciudad, Daniela y yo, y nos vinimos a conocer acá. Y algo en lo que yo puedo cerrar esto y la importancia de todo lo que dijiste, recatar eso, es qué lindo ver que nos volvemos a conocer y que nos gustamos como nos conocemos en esa versión y que el otro también lo conozca. Y es como que así es simplemente como la vida va a pasar y vamos a seguir. Yo también me he dedicado a muchísimas cosas y qué lindo saber que no importa lo que me dedique, la gente siempre me elige, sin importar a lo que me dedique. Y eso es, para mí, es el resumen de toda esta perfección que pudiste decir y que para mí, como Mari, me llevaste a otras historias. Así que, de nuevo, qué lindo conocerte, una vez más, porque cada vez que hablamos te vuelvo a conocer desde otra versión y creo que eso a todas es bonito que nos pase. Cierro con... Gracias, Gaby, por ese cierre. Bueno, creo que en nombre de todas te agradecemos un montón, Dani, por esta charla. Nos dejas pensando, reflexionando, con mucho para trabajar. Y para cerrar, para las que están preguntando cómo seguir en contacto entre nosotras, como les conté, vamos a hacer de este tipo de charlas varias por mes. Ya arrancamos hace un tiempo con este tipo de charlas, vamos a seguir todo el año. Así que para las que no estén registradas en nuestro newsletter para recibir las invitaciones,
dejen el mail en la web de Ladies Branch, que es ladiesbranch.co. Ahí pueden dejar su mail y les van a empezar a llegar nuestro newsletter, las invitaciones a los eventos que tenemos gratuitos, un montón de contenido relacionado al mundo emprendedor, así que espero que las que todavía no estén se sumen y empiecen a aprovechar esto. El 22 de junio tenemos otra charla súper interesante, más enfocada en cómo vender a través de las redes sociales, con una grosa también del mundo de la comunicación, así que las invito a que se sumen. Y después en agosto vamos a abrir las puertas de nuestro club privado, Mesa Redonda, que acá sé que hay algunas miembros que están conectadas, así que también les vamos a mandar información de eso, porque es una experiencia también muy poderosa para trabajar en grupos pequeños de mujeres para ayudarnos a seguir creciendo y desarrollando nuestros proyectos. Así que las invitamos, y también tenemos un grupo de Facebook para las que usan Facebook, muy activo, donde compartimos un montón de experiencias sobre el mundo emprendedor, nos pedimos ayuda, consejos, que se llama Comunidad Ladies Branch en Facebook, así que lo pueden buscar, y bueno, invitadísimas a sumarse y a seguir conectadas para que pasemos del Zoom también a otro lugar y que podamos seguir conversando y compartiendo experiencias juntas. Así que muchas gracias a todas por estar acá, por tomarse este tiempo. Me encantó verles a todas las caritas. Gracias a todas. Chicas. Gracias, Dani. Placer, Beso grande a todas. Beso. Chau, chau.